Me da mucha pena. A esa perrita la han amarrado, le han hecho huecos en las dos orejas y le han puesto esa piola y le han amarrado. ¿Por qué la gente es tan mala? ¿Por qué la gente lastima? ¿Por qué la gente daña? ¿Por qué es así? Hola. Ven, ven. Ven. Comida, comida. Aquí hay comida. Él está. Le han hecho unos huecos en las orejas. Y la han puesto y la han amarrado. Si se fijan, qué maldad. ¿Por qué la gente es así? Ven, comida. Puedes poner la Ana. Vamos aquí con la Ana, vamos a ver si podemos cogerlo. ¿Cómo? Uy, mira los orejitas. Lo han amarrado. Mira, está muy flaco. Hola. Hola. ¿Por qué la maldad de la gente es así? Fue difícil, pero estamos aquí. Hasta esto ha llegado la maldad de la gente. Mami, ven. Mira. Sí, dijeron que están muertos. O sea, que ya están en el cielo los perritos, pero no sé. Vengo, ya, mi amorcito, ya, tranquila, bebé. Ya, venga, a ver, yo le corto, venga. Miren, amigos, la maldad del ser humano. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se permite esto? Miren, amarrarle sus orejitas. ¿Cómo es posible? Ve aquí, ¿cuántos días tendría ya? Porque hasta los huecos ya están grandes. Vamos a cortarle, Diosito lindo, para poderle curar. Ay, Dios mío. ¿Hasta cuándo, Señor, permites que el ser humano sea tan egoísta, tan malo? ¿Por qué, Señor, si tenemos el mismo corazón? Los animalitos, mira el hueco que está. Esto se ve que ya tiene días. Vamos a curarle para poder seguir un tratamiento, verle cómo le podemos ayudar. Miren, con la ayuda de aquí, de mi amiguita, usted corrió mucho, ¿no es cierto? Por suerte andaba preparada en ropa deportiva ahí. Y acá Anita también, que nos ayudó, porque Cristian está trabajando, si no él también ya andaba ahí. Dicen que Cristian no trabaja, que es un vago. Ahí está. Estaba ya con mi esposo trabajando arriba. Y de ahí me fueron a ver a mí, a ver cómo estaba en estas condiciones. Mira, mis queridos amigos, véanle cómo tiene el hueco ahí. Mira acá. ¿Cómo es posible? ¿Ustedes creen que esto es permitido, que el ser humano le haga a un animalito? No. A ellos les gustara que les amarraran las orejas y les trincaran acá así a esa persona. Pero ¿saben qué, amigos? En la vida todo se paga, mis queridos amigos. Dios dijo, mi madre sabía decir un refrán: Dios no castiga ni con palo ni con soga. Menos pensado, al año, a los 2 años, a los 3 años, llega el castigo. Llega el castigo porque Dios tarda, pero nunca olvida. Él nunca olvida la maldad que le hacemos a los animalitos. Milagros, aún no confía. Milagros, hola Milagros, ven. Milagros, deja chuparte la cabecita. Venga, eso. No,
Milagros no. Nos ha costado un poco. Miren, está su colchoneta, su cobijita, pero a ella le gusta venirse a acostar acá. Es difícil. No sé. Bueno, ella tiene la razón. Le hicieron mucho daño. Le entiendo. Pero aún no nos quiere. Aún nos quiere morder cuando la queremos acariciar. Nos cuesta cogerla. Por ejemplo, ayer la llevamos al veterinario. Fue difícil porque ella es brava. No quiere que nos acerquemos a ella. Pero tiene la razón. Le hicieron mucho. Amarraron, perforaron sus orejitas y las amarraron. Pero poco a poco vamos a lograrlo y vamos a lograr que ella nos quiere. Y poco a poco la vamos a ir incluyendo a la manada. Aún no podemos mezclarla con la manada, aún no la podemos presentar a la manada. Pero yo sé que cuando el primer día que llegue a la manada va a ser mágico, porque ella va a estar en este paraíso, porque esto es un paraíso para ellos. Están en libertad, corren, juegan. Buenos días. Hoy estamos martes 10 de marzo, el tercer día de Milagros con nosotros. Pero aún Milagros no nos quiere. Pero poco a poco, yo sé que poco a poco nos vas a querer. Y todos te queremos, Milagros, ¿ok? Te mandamos muchas buenas vibras. Bendiciones, buen día. Ya poco a poco ya está cediendo, ya está confiando en nosotros, ya se deja tocar, ya se deja acariciar, ya se deja querer, ya. Sí, es un amor, sí, ya está confiando en nosotros. Buenos días, hola. Hola. Ay, alza la pata para que le rajan esa pancha. Amor. Ya no está brava. ¿Ya no estás brava con nosotros? Ya no. Mira cómo alza la pata para que le rasquemos esa pancha. Saben que aquí les gusta a ellos venir a pasar porque hace un poquito de calor. Pero aquí es por el cemento, entonces es fresquito. A ellos les gusta venir. Estar echados aquí, pasando aquí el calor. Ahí ya lo llevamos al veterinario. Milagros ya está con la manada. Milagros, hola Milagros. ¿Ya eres feliz? Ahora eres feliz. Poco a poco vamos dándote mucho amor y vamos a hacer que te sientas en tu hogar y que aprendas a sentir lo que en verdad es el amor, ¿ok? Hola Milagros, hola. Eso, Milagros, aquí vas a ser muy feliz. Aquí todos te van a querer, todos te van a estimar, todos te vamos a proteger. Ya no va a haber más maltrato. La negrita a Milagros la están oliendo, la están analizando, la están aceptando en la manada. Hoy es su primer día con la manada, miren, pero está tranquila. ¿Sí o qué, Milagros? Eso, venga, Milagros, usted se llama ahora Milagros, venga, Milagros. Usted ahora se llama Milagros, ya no va a haber más maltratos. Hola negrita, buenos días, ¿dónde está el Hachico? Voy a llamar al Hachico, voy a asuntar al Hachico. Ella es la novia del Hachico. Ya. Miren como a todos le huelen sus orejitas. ¿Sí ven cómo huelen sus orejitas? Ahí está su orejita. Aquí vas a tener mucho amor.
Te vamos a querer, te vamos a respetar. ¿Sí o qué? Todos vamos a querer mucho a Milagros. Hola Susi, ¿cómo estás Susi? Buenos días Susi. Vamos Milagros, eso, vamos. Vamos, vamos. Vamos Milagros, vamos. Vamos Milagros, vamos. Vamos Milagros.